una preocupación permanente de las autoridades de salud y del Estado por esta enfermedad, ¿no? Doctor, no es lo mismo que sobrepeso, ¿no? La obesidad. No. Estamos hablando de cosas diferentes. No. La obesidad es el exceso, diría así yo, de acumulación, ¿no es cierto?, de grasa corporal suficiente como para comprometer su salud. Ajá. Estar gordo, a veces lo hemos dicho en otra oportunidad, es estar, ¿no es cierto?, es estar enfermo porque es vivir por debajo de las posibilidades que la persona tiene de acuerdo a su potencial físico, psíquico y social. Ahora, el sobrepeso tiene el que pesa más, diría así, más de lo normal de acuerdo a su estatura. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la obesidad, que ya digo es esa acumulación de grasa que compromete su salud, del sobrepeso? Bueno, hay un índice que se llama, muy usado en todo el mundo, índice de masa corporal, que después lo vamos a repetir. Entonces, cuando usted tiene entre 25 y 30, ya tiene sobrepeso. Si la extensión de esa línea pasa de 30, ya viene la obesidad, que puede ser leve, moderada, severa o mórbida. Ya cuando es mórbida, compromete severamente la salud, ¿no? ¿Sabe qué quería agregarle? La obesidad es el antecedente que predispone a las más diversas enfermedades. Uno ha tenido pacientes que han venido con obesidad y que tomaban comprimido para la presión, para la diabetes, para la artrosis, para el ácido úrico, para infinidad de cosas, y al lograr su peso normal, enfermedad no curable, controlable, como es la diabetes, como es la hipertensión, como otras enfermedades, y tienen que dejar los medicamentos, tienen que dejarlo prácticamente, ¿no? No voy a contar acá historias clínicas muy importantes, ¿no es cierto? Pero he tenido personas que han tenido con patología de rodilla que tenían que operarse y bajaron de peso y prácticamente desapareció el dolor. No desapareció la enfermedad en sí que la llevaba a la operación, pero no tiene más dolor, entonces tendrá que plantear si se quiere operar o no. Pero le quería decir, predispone a la dislipidemia, la alteración de las grasas, en muchas personas el ronquido y la apnea del sueño, enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto?, artrosis, la diabetes tipo 2, que ya en algún momento vamos a hablar de diabetes, muy relacionada. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la tipo 1, la que depende de la insulina, es el 10-15% de los diabéticos. En cambio, la tipo 2, que es la más frecuente, está relacionada en el 80% de los diabéticos tipo 2, está presente la obesidad. No en todo, pero en un 80%. La infertilidad, el ovario poliquístico en las mujeres, ¿no es cierto? La hipertensión en los hombres disminuye la testosterona. Por lo tanto, las cuestiones sexuales se hacen manifiestas en el hombre por la obesidad. Y además, usted sabe, la obesidad produce discriminación social, ¿no es cierto?, ausentismo laboral, ¿no es cierto?, ¿qué otra cosa? A veces casamientos desventajosos. En Estados Unidos, si usted va a hacer la póliza de seguro y tiene obesidad, le cobran el doble. Entonces, es una... Va en un avión, claro, eso también. Y ya tiene problemas. Entonces, es muy importante esto, tratarla, ¿no? Tratarla, que por suerte, admitir que uno tiene este problema y después tratar de corregirlo, se pueden hacer muchas cosas. Bien, doctor, ¿y qué números nos puede repasar? Es una epidemia. En la Argentina hay más de 10 millones de personas. Yo diría que entre la obesidad y el sobrepeso hay tanto como hipertenso, ¿no es cierto? Entre 35 y 40% de la población tiene su explicación. A veces yo leo con los pacientes, lo leemos. La inactividad física, que es muy importante para bajar de peso, produce casi tantas muertes como el tabaquismo. Claro. La inactividad física. Entonces, imagínense, después hablamos, pero la alimentación de hoy, porque vivimos en un ambiente obesígeno, ¿no? La alimentación de hoy, la poca actividad física, ¿no es cierto?, la computadora, los jueguitos en los chicos, infinidad de cosas han hecho que esto que era circunscripto ahora se haya expandido
en todo el mundo. Por ejemplo, usted me dice, en Estados Unidos mueren 300.000 personas relacionados con esta enfermedad, ¿no es cierto? Así que imagínese lo que esto significa, ¿no? Sí, sin duda. No. Una magnitud Sí, más que hay más estadísticas, pero seguro, vamos a hacer para hacer ¿no? concreto. Y doctor, ¿cómo se puede objetivar, no poner de manifiesto justamente? Bueno, mire, una manera simple. Uno, lo que dije yo con esa tablita, el índice de masa corporal, tampoco de una manera obsesiva, pero ahí viendo el peso y la altura del paciente, se tira una línea y se puede, mire, yo tengo una acá para mostrarle a usted, ¿ve? Acá la ve usted, Ezequiel, ¿ve? Acá usted, me da el peso y la altura, tira una línea y me dice si tengo normalidad, sobrepeso, y después de 30, acá tiene obesidad leve, o si no, una forma más simple, ¿cómo se llama esto que usan las... Una cinta métrica. Una cinta métrica. Ahora lo voy a medir a usted. Si tiene en la mujer entre 88 y en el hombre si pasa más de 100, haciendo pasar la cintura métrica a nivel del ombligo, nos da una aproximación a la cuestión de la obesidad. Después hay otros tipos, tenemos la obesidad en pera, que es más frecuente en la mujer, y en manzana, donde la grasa es más de acumulación abdominal. Esa es más peligrosa que la otra obesidad que está en las caderas. ¿Por qué? Porque precisamente esa está relacionada mucho con la diabetes, con lo que dijimos, lo que se llama la insulino resistencia. ¿Qué pasa? No es que falta insulina, sino que por la obesidad no la puede utilizar el organismo, ¿no es cierto? Y entonces ahí va desencadenándose la diabetes, las células hepáticas, las células pancreáticas se impregnan de grasa y entonces no funciona y aparece la diabetes, ¿no? Y trae otros problemas también, la obesidad, que no quiero extenderme demasiado, ¿no? Sin duda. Doctor, antes se decía, ¿no? No había tanta gente gorda, ¿no? Se decía en el pasado, digamos, con obesidad. Sí. ¿Tiene que ver algo con el actual estilo de vida, con la modernidad? Bueno, hoy ¿sabe qué? Me gustaría referir algo sobre el día 5 de junio, después lo hablamos, fue el Día del Medio Ambiente. Acuérdese la importancia del medio ambiente, ¿no es cierto? Precisamente, hay experiencia, habíamos dicho, el estilo de vida, el medio ambiente, ¿no es cierto? Los sistemas de salud, en el campo de la salud y lo que uno hereda, porque hay también una predisposición genética en la obesidad, después lo decimos brevemente. Pero ¿qué pasa? Fíjese, por ejemplo, ratas criadas en un ambiente donde hay PCB o dieldrina o hexaclorobencina, acumulan una gran cantidad de grasa. Una gran cantidad de grasa, fíjese, se convierten ahí tiene usted una importancia del medio ambiente, ¿no es cierto? Vivimos en un ambiente obesígeno, usted sabe, cualquier cosa, vamos a cenar esta noche y tal, y se utilizan comidas de alto valor calórico, y más de noche usted cena, prácticamente no quema nada de caloría, porque prácticamente la cena termina a las 12 de la noche, la 1, y usted se va a dormir, entonces eso agrava la problemática. Este ambiente obesígeno es muy importante, porque en última instancia, ¿qué es la obesidad? Es la consecuencia. Hay como un desajuste entre las entradas y la salida. Exacto. Si usted tiene más entrada en su economía, va a poder ahorrar, no sé ahora. Ahora es al revés. Entonces, si usted tiene más entrada de calorías de la que gasta, el organismo utiliza una caja de ahorro que es el abdomen acumulando grasa, porque la grasa usted tiene que tener que no es solamente sirve de almohadilla, ¿no es cierto?, para que usted se pueda sentar y no conectar los huesos o lo que sea directamente con la silla. Es el tejido adiposo es un órgano endocrino también, ¿no es cierto? Sirve de aislamiento térmico y también es, diríamos así, un depósito de energía. Y esto tiene su explicación en la evolución del ser humano. Cuando el ser humano comienza a convertir nuestros antecedentes, se hacen homínidos, comienzan a parar y después van terminando en el Homus
erectus, al Homo sapiens, el hombre de Neandertal, etcétera, no había. Si con usted terminamos la audición y si quiere vamos a la Bota y nos comemos unas porciones de pizza. Ese hombre con su mujer, su prole y otras pequeñas comunidades no accedían fácilmente a la alimentación. Cuando cazaban un animal, etcétera, había que engullirlo todo, comerlo todo, porque, y bueno, ese depósito de grasa servía para la supervivencia. Después cuando después viene la agricultura, ya cambia todo. Entonces, es muy importante el estilo de vida, ¿no? Bueno, hay también la parte biológica. Dijimos en algún momento que la obesidad, la genética, pero un 2-3% puede influir. Hay casos de nacimiento, el síndrome de Prader-Willi, hay también causas glandulares, pero la otra G, que yo siempre insisto, es la gula. El 90% explica un poco la obesidad, ese desajuste entre la entrada y salida, ¿no? Doctor, y bueno, ya estamos en el tramo final, ¿no? ¿Cómo tratamos esta problemática? Bueno, es muy importante, me parece lo más importante. Entonces, plantearlo esto para que las personas tomen conciencia y recordar que muchas enfermedades por las cuales está tomando medicación, al bajar de peso, por ahí la tiene que dejar a toda. Si una persona es diabética, hay que tener cuidado porque tiene que disminuir salvo que sea un insulino dependiente, pero también igual va a tener que disminuir la dosis de insulina. Y toman antidiabéticos orales. Cuando baja de peso, no digo que tenga que suspenderlo, pero que vaya reviendo la dosis que está tomando. Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona es reconocer el problema. Si yo no reconozco que en este estudio se llueve, bueno, entonces hay una chapita que está rota, no. Entonces reconocer en primer lugar el problema, ¿no es cierto?, que uno tiene. En segundo lugar, desear. Curarse no diría, porque no es una enfermedad que se cura, se controla. Desear controlarse esta enfermedad, ¿no es cierto? Admitir la propia debilidad, si uno no, a veces por sí sola, voluntad, no, si no conoce ciertas cosas, y después solicitar ayuda especializada, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la obesidad no solo afecta a su salud, sino también su autoestima. Muy bien. El ser obeso disminuye la autoestima, el bienestar social. Además, los recursos económicos a veces son mayores para tratar esta enfermedad. Y bueno, dentro para tratar la enfermedad hay medicamentos altamente eficaces, pero yo diría que lo más importante es el estilo de vida. Replantearse lo que uno come. El medicamento es como usted planteaba con el cigarrillo. Ahora, ¿no? Sí, claro. Ahora le voy a decir en qué caso se usa. Como toda enfermedad, hay criterios mayores y menores para usar medicamentos. Pero yo diría que antes que eso, cambiar el estilo de vida y realizar ejercicio físico. Conocer el porcentaje de calorías si usted me invita ahora, no le voy a pedir que me invite con lomo, porque eso lo come de Ángel y de Cambiemos, ¿no? Eso. Bueno, si usted me da 100 gramos de cuadril, yo como 142 calorías. Si usted me da 100 gramos, me convida con 100 gramos de vacío, poco sabroso, con grasa, son más de 600 calorías. Entonces, usted come una porción de pizza, son 350 calorías. Se come media pizza ahí tiene que, para adelgazar a 1.200 calorías como promedio, claro. Es muy bueno. Entonces, y después la actividad física es fundamental. La actividad física es fundamental. Entonces, el mentalizarse en calorías, el plan alimenticio saludable, no dieta. A mí no me gusta hablar de dieta. Usted hace, por ejemplo, usted come una papa hervida, come 80 calorías nada más. Ahora, si esa papa la hace frita, se va a 300. Y esa que de los cumpleaños es ya finita, ¿vio? Es así. Esas son más de 600 calorías, siempre 100 gramos. Entonces, y mucha sal. Y aparte mucha sal, ¿no? Gaseosa, ni qué hablar. Por favor, las gaseosas. Proscripción completa de gaseosa. Bueno, después con respecto, y para concluir los medicamentos, usted en toda enfermedad tiene criterios mayores y menores. Si usted tiene
¿no es cierto? Más del 25% de exceso de peso, tiene una obesidad visceral muy importante, una obesidad de larga data, si tiene diabetes, colesterol, ¿no es cierto? Esos son los criterios mayores. Los criterios menores, si realiza una vida sedentaria, si tiene familiares obesos, alto ingreso calórico, tiene fracasos previos. Bueno, todo usted combina de estos criterios y entonces ahí sí, de acuerdo a dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, etcétera, entonces puede instituir la medicación. Bien. Bueno, no sé si alguna... no, pero hay tantas cosas que no quiero extenderme demasiado, ¿no? Como dato, simplemente, ¿no?, que tiene que ver justamente con la alimentación y con la calidad de vida, en lo que estaba planteando, hoy aparecía, cuando leíamos los titulares, sí, ¿no?, de los diarios, en el diario La Nación, sí, de hoy, hay una nota que dice: mejor una gaseosa, los chicos ya casi no toman agua. Alertan que 8 de cada 10 chicos consumen menos agua de lo recomendado al día y toman más gaseosa que agua, ¿no? Mire usted, ahí tiene el estilo de vida. Eso debe haber una política de lo mismo que los alimentos, una política así como hay una política que se ha hecho con respecto al tabaco, que hemos hablado, tantas cosas, promocionar también todo esto lo que produce, ¿no? Yo creo que hay tres cosas clave para concluir. Primero, entonces, ¿cuáles son las causas de la obesidad y el sobrepeso? Planteársela. En segundo lugar, ¿cuáles son las repercusiones frecuentes del sobrepeso y la obesidad en la salud? Y en tercer lugar, cómo reducir esa carga de obesidad y sobrepeso, ¿no? Así que con esto, entonces, hay mucho para hablar, imagínense todo lo que tenemos para sí, más adelante lo vamos a hacer y vamos a hablar un poquito de la pirámide alimenticia. También, que hace un tiempo pero que no la hablamos, próxima me gustaría hablar de los trastornos de la alimentación, porque porque esto también es un trastorno en una malnutrición por exceso. Puede haber también Después, mire, esto da mucho para hablar. Hoy con esta política que se está llevando a cabo van a aparecer mucho lo que llaman los gordos ricos y los gordos pobres. Claro. ¿Me entiende? Porque el rico por ahí puede tener sobrepeso y obesidad, pero incorpora todos los nutrientes esenciales para su salud. Y ya que hablo de hay una cuestión que se llama megarexia, donde el gordo se ve bien. ¿Vio cómo existe la anorexia? También existe la megarexia. El gordo cree que tiene buena salud, se ve bien. Y después el gordo pobre, el que no tiene acceso a los nutrientes esenciales y apela al pan y a los fideos, etcétera, y engorda porque es una cuestión también calórica. Usted incorpora más calorías y está esa problemática, ¿no? Vinculado a eso, ¿no?, y a la situación económica actual, días atrás leía un informe de una cadena de supermercados, ¿no?, que decía cuál es el producto que más bajó la venta, ¿no? ¿Y sabe cuál es? La leche, los lácteos. Claro, los lácteos eso es lo que quiero hablar ahora, después, cuando hablemos un pantallazo de la política. Bien. Bueno, doctor... Sí.